doné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, expliqué. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Salma, bienvenida a Rescatados por el Amor. Muchas gracias, Juli, por la invitación. De verdad que este programa es impresionante para muchas personas porque, o sea, las historias que escuchamos definitivamente nos ayudan en nuestra vida de fe. Entonces, un regalo. Así es, todos tenemos una historia de un rescate que Dios ha hecho con nosotros. Y bueno, aprovecho que Salma hizo la cuñita para invitar a los misioneros que han sentido en su corazón que el Señor nos los ha rescatado a que nos compartan su testimonio, como en esta ocasión lo va a hacer Salma Gabriela. A ver, cuéntanos un poquito, Salma, ¿quién es Salma y cómo es la historia de ese rescate? Bueno, mi nombre es Salma, tengo 23 años. Pues yo nací en una familia, digamos, normal, lo que podrían decir, mamá, papá, tengo un hermanito y un hermanito pues en el cielo. Y digamos que mi infancia fue la de cualquier niño hoy, que no es, o sea, uno puede decir cualquier niño hoy vive lo que se debería vivir y la realidad es que no, aunque yo tuve la bendición de tener una mamá muy presente, de estar ahí, o sea, ella digamos que custodió mucho mi crianza. Igualmente para criar un niño pues se necesita un pueblo. ¿Tú eres de dónde? Yo soy del Huila, yo soy del Huila, viví un tiempo en el Huila, después de que mis papás tuvieron una quiebra económica muy grande, nos fuimos a vivir a Bogotá, vivimos un año en Bogotá, después vivimos en Ibagué y ahí viví la mayor parte de mi vida hasta que pues me vine para Medellín. Muy bien. Entonces, bueno, digamos que yo crecí en lo que se podría decir una familia normal, con una vida normal, en un colegio normal, digamos que todo muy normal, pero con una mamá, pues por gracia de Dios, muy presente. Y mi mamá tiene una particularidad que yo admiro muchísimo de ella, y es que ella toda la vida, hasta en los momentos más difíciles, más complejos, más duros, ella siempre rezó el rosario. O sea, yo iba a misa, obviamente no entendía por qué la misa, ni qué pasaba, nada. Yo iba pues porque mi mamá me llevaba, pero yo siempre la vi tener una devoción muy particular a la Virgen María. Entonces eso se puso profundamente en mi corazón, pero como les decía, para criar un niño pues se necesita un pueblo. O sea, los papás son fundamentales y mejor dicho son los mayores responsables, pero todo lo que giraba en torno mío obviamente me iba afectando. O sea, iba como entrando en lo que uno va creyendo que es la vida, en sus comportamientos, en sus formas, en todas estas cosas, ¿no? Obviamente yo crezco, como les cuento, en una familia normal. Después de que mis papás se quiebran, pues nos mudamos de ciudad. ¿Tenías cuántos años? Y yo ahí tenía, como 8 años. 8 años. Y ya yo comienzo pues a vivir eso es como una etapa de preadolescencia muy chistosa. Uno comienza a explorar el mundo, a entender cómo funciona. Luego pues viene obviamente la edad del burro. Yo le voy a decir la edad del burro porque es que la adolescencia es muy dura, pero luego pues viene como esa edad tan difícil y yo, antes obviamente de conocer la fe, que ya les voy a contar cómo fue, comencé a entrar en el mundo de los libros raros, de las películas raras, de las ideas raras. Y mi mamá toda la vida fue una mujer, o sea, que le encantaba la política, las ideas políticas, las historias políticas. Entonces, yo tenía acceso fácil a leer cosas pues que uno hoy diría, pues un niño de 10 años no debería leer eso, ¿no? Entonces, yo a mis 10 años me había leído Las Venas Abiertas de América Latina, pues que es un libro súper progre. Y comencé a entrar en ese mundo hasta que como a mis 11 años más o menos, yo comencé a reflexionar y decir, no, es que yo soy medio atea. Yo no le dije a nadie, yo seguía yendo a la misa, yo seguía pues como la vida normal, pero yo en mi interior decía, es que Dios no existe, o sea... ¿No había entonces como una relación de tú a tú con Dios? No, o sea, yo rezaba el rosario con mi mamá, iba a la misa, pero yo no entendía, o sea, cómo ante toda esa realidad y todo lo que yo iba explorando, Dios sí existía. Cuando tenías un examen muy difícil, ¿no pensabas en Diosito, ayúdame? Pues sí, pero no, o sea, con doble intención. Ajá. Dios, ayúdame, pero ya, chao. Y hay una particularidad, y es que yo
haz de cuenta, quinto grado, como desde los 11 años estudié en un colegio confesional. Y estudiar en un colegio confesional significa que es un colegio que tú puedes hacer lo que tú quieras, o sea, tú puedes creer lo que tú quieras, no es un colegio religioso con monjitas que te llevan a la misa, no. O sea, yo estudié en un colegio confesional y eso ayudó también un poco, porque claro, en mi familia había fe, o sea, mi mamá iba a la misa y pues mi papá, mi hermanito cuando quería, pero en el colegio no. Entonces uno iba como una dualidad y entre todos esos ires y venires pues entran los libros, las películas, la música que tú escuchas. Entonces yo me acuerdo una vez que yo comencé a escuchar música ska. O sea, algunos, yo no sé quién sabrá de esa música, si no, no la busquen, bendito sea mi Dios. Pero es como una música de protesta, y en ese tiempo sacaron una canción que era la canción en contra del Papa Benedicto XVI. Entonces era una canción súper tesa que decía como que Ratzinger era un pedófilo, un ladrón, no sé qué, y yo me la aprendí. Entonces yo me acuerdo que fue un quiebre súper teso porque yo dije, claro, o sea, de verdad los papás, y el video era súper fuerte, y miren lo que puede hacer un video y una canción de la vida de una persona. Yo empecé a decir, no, definitivamente yo no creo en Dios. Después de eso, yo tenía un amigo, y ahí es cuando Dios me rescata, porque como que Dios fue rápido en mi rescate, ahí, es muy lindo y me dan ganas de llorar, porque yo ya iba tocando como las redes del ateísmo fuerte y de la música fea y de todo eso. Y un amigo mío, que era muy, muy, muy terrible, o sea, era muy terrible, como públicamente terrible, todo el mundo sabía que era terrible, fue un retiro espiritual. Y yo dejé de verlo mucho tiempo, o sea, haz de tu cuenta como 3, 4 meses, yo no supe nada de él. Y a los días, otra amiga me dijo, es que, oíste, tal se volvió pastor. Y entonces yo le dije, pastor, pero como él había sido tantas cosas en la vida, él había sido reggaetonero, había sido vallenatero, le habían gustado los caballos, las vacas, o sea, todo. Yo dije, no, pues, de más que es otro momento de su vida. ¿Ahí tenían cuántos años? No, pues 11 años, eran unos culicados, pero el amigo que te digo sí era ya, pues, grande. Y yo me reuní con él y yo quería ver, y desde el primer momento en que yo lo vi a lo lejos, haz de cuenta, o sea, fui como a tomarme un jugo, pues, yo dije, este tipo le pasó algo. O sea, hay algo distinto en él. O sea, no es cuando fue reggaetón, no fue nada. O sea, es otra cosa. Entonces, claro, y era como una persona que se veía muy ostentosa y tal, y yo lo vi súper austero, y toda su actitud era distinta, y yo dije, uy, no, esto sí está muy raro. Entonces yo le pregunté y me dijo, no, es que fui a un retiro, y te invito, es espectacular, pero me supo vender muy bien la idea. Me dijo, no, esos son 3 días, uno se va como de paseo, la comida es súper rica, duermes súper bien, te enseñan muchas cosas, conoces gente nueva, súper chévere, ta. Y yo dije, sí, de una, pero yo le puse 1000 pesos. Yo le dije, no, pero yo no me quiero subir en ese bus, no, pero yo no quiero ir a comprar la boleta, no, pero... Y él me dijo, yo te hago todo. Y literal me hizo todo. Me consiguió la boleta, me llevó hasta la puerta del busto. Y le dije, y voy si convence a mi mejor amiga de ir. Y la convenció. La convenció, bueno, nos fuimos para el retiro. ¿Fueron las 2? Nos fuimos las 2. Y me fui yo, ella y el novio de ella en el momento. O sea, él convenció a todo el mundo. Y yo le dije, sí. ¿Sabías que era un retiro católico? No, pues yo sabía que era un paseo. Okay. Yo sabía que era un paseo, que era como una actividad para comer bien, para conocer gente. Haz de cuenta cuando uno hacía convivencias en el colegio, yo pensaba que era una convivencia con más gente. Y cuando llegamos allá, yo dije, desde el primer segundo que llegué, yo dije, eso está muy raro. Y la gente que estaba en la finca, los misioneros, se veían muy raros, todo era muy raro. Yo decía, esto no es ningún paseo, eso está muy raro. Pero, y yo ya comencé como a cerrarme, o sea, como a decir, uy, no, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo esperaba, como así, y yo lo vi a él, al amigo este que les cuento, cargando las maletas de toda la gente, y entonces no sé qué. Y claro, creo que ese retiro tuvo problemas logísticos, supongo, entonces cuando llegamos la comida no estaba lista, entonces lo vi corriendo pues con las ollas, con los platos, y esa imagen me impactó demasiado en la vida, porque yo dije, algo tiene este lugar que invita a ese hombre a hacer eso, porque yo lo conocía, o sea, yo sabía que en la casa no me iba una cuchara. ¿No te cabía en la cabeza que estuviera haciendo lo que jamás, estaba haciendo? y claro, en Ibagué hace calor, y él era sudando y cargando platos y vasos y tal. Entonces en ese momento yo me dispuse mucho para el retiro. Entonces bueno, ya empezó el retiro, ya nos dijeron es un retiro católico, todo. Yo dije, bueno, pues a lo que vinimos.
Y al otro día yo no me dispuse como plenamente en todo, yo era como ese examen de conciencia, o sea, las cosas que uno hace en el retiro, que hagan esto, y yo era como, no sé qué, súper... Cuando rezaban el rosario, ¿tú habías Yo rezado? rezaba el rosario Ajá. porque mi mamá me había... O sea, para mí eso sí fue normal, pero todos los demás temas que surgen en el retiro sí me parecían muy extraños, los misiones me parecían extraños, como todos parecían como una caricatura, sonriendo todo el tiempo, y yo era pues medio rarita, entonces yo como que, qué fastidio esta gente así. Pero era muy chistoso porque yo decía, qué fastidio, pero igual me atraía un montón. O sea, decía como, yo quisiera ser así de feliz algún día. Entonces, bueno, hay un momento en el retiro donde yo comencé, hacen una dinámica, y yo comencé a decirme en mi mente, esto no es real, Dios no existe. O sea, como que comencé a debatirme en mi mente, no es verdad, esto no es real, lo que me están diciendo no es cierto, estaba en medio de una oración. Y la misionera que estaba dirigiendo la dinámica paró un video que ponen, lo paró y dijo, esto sí es real. O sea, como si estuviera escuchando lo que yo nunca lo dije, o sea, yo lo estaba pensando, me dan ganas de llorar. Y ella dijo, esto sí es real, ese es Dios, ese es tu Dios. Y yo, Juli, me tiré a llorar y lloré tanto, o sea, después de hacer otra dinámica, yo no fui a nada de la dinámica, yo solamente lloraba y le decía a Dios, Dios sí existe, y yo experimenté un amor tan profundo. O sea, yo le digo a la gente, yo en ese segundo, no, ese tiempo que pasó, que no fue un minuto, fue mucho tiempo, yo vi toda mi vida como Dios me había acompañado, como el Señor me amaba, como me respondía, o sea, ese fue mi momento de conversión. Dios ahí me dijo, yo soy real, o sea, yo existo y yo soy tu Dios. Fue tanto así que pasó toda la dinámica, la gente volvió a comer, volvieron para otro charla, yo seguía llorando. O sea, duré por ahí 3 horas llorando, y los misioneros no entendían, yo creo que no sabían cómo ayudarme. ¿Llorabas? ¿Por qué? ¿Qué sentías en tu corazón? O sea, yo sentía sobre todo que Dios existía y que me amaba a mí. O sea, yo sentía que Dios sí existía, o sea, la incógnita grande de mi vida estaba siendo resuelta en ese momento, y que no solamente existía, sino que Dios me amaba. Y era un amor muy, muy grande. Pues, o sea, no les puedo decir, ay, yo vi a Jesús, no, nada de eso. Pero era como una certeza. Era una certeza, o sea, yo sentía que Dios me amaba. Y era un amor gigante, y sentía que Dios... Entonces yo le decía, Señor, pero esto, y el Señor me iba respondiendo. Y ese fue mi momento de conversión. O sea, ese creo que fue el momento en que mi vida se partió en dos. O sea, yo creo que yo me senté a llorar siendo una y me levanté siendo otra. Wow. O sea, y pues yo era muy chiquita, es que te estoy diciendo que yo tenía 12 años. Y yo le dije a los misioneros, bueno, pues ya, o sea, yo no, así, bueno, pues ya, yo no tengo ninguna pregunta, es que yo ya encontré a Dios, punto, ¿qué hay que hacer? Y entonces los misioneros eran como, no, que consagrarse a la Virgen, que ser misionero, ¿qué tal? Yo dije, sí, es que todo sí. O sea, está todo sí. Ya, o sea, yo quiero todo, y mejor dicho, y claro, yo era muy, muy chiquita, y yo llegué a mi casa como una loca. Y yo cogí todos esos libros y los eché en una bolsa negra, y las películas las eché en una bolsa negra. Me habían regalado una ropa pues indecente, yo la eché en una bolsa negra. Yo cogí el celular y lo estortillé contra la pared. Le dije a mi mamá, yo no voy a ir al colegio en una semana, pues yo tengo que asimilar qué me pasó. O sea, tanto yo le decía, Señor, esa noche que yo llegué a mi casa, yo creo que mis papás eran como, Dios mío bendito, ¿qué le está pasando a esta muchacha? Pues yo era con las bolsas negras, pues como una loca. Y yo les dije a mis papás, ustedes se pueden condenar si ustedes se convierten en pecadores, o sea, así. Y a mi hermano, ay no, qué pesar. ¿Tu hermano mayor o menor? Mayor. Ajá. Y mi hermano como, pues qué miedo, bueno. Y claro, uno en ese ardor de la conversión, yo no fui al colegio una semana. O sea, yo me perdí todo. Yo le dije al Señor, Señor, quítame todo lo que me impida acercarme a ti. Imagínate que el otro día me acordé de eso. Yo tenía un gato, y el gato se cayó del 7º piso y se murió. Y yo, amén, es una señal, es un apego, y yo así como una loca, pues, ahí no, muy chistoso. Pero muy lindo, o sea, yo lo recuerdo con mucho amor.
Obviamente pues cometí muchas imprudencias, pero en el momento pues Dios lo permitió así. Y Pero ahí- hubo después pues alguien que te fuera como No, guiando y ubicando a Salma en el lugar en el que debía estar. No, claro, si no, pues hubiera matado a todo el mundo, Dios mío. Me hubiera ido a la basura, yo no sé, pues, o sea. Y ya empezó el proceso de conversión y yo pensé que ahí había acabado lo duro. O sea, yo dije, es que yo conocí a Dios, yo ya no puedo sufrir. Y al mes de que yo fui a retiro, mis papás se divorciaron. Mis papás se divorciaron y no fue pues un divorcio así como, chao, no, fue un divorcio traumático, duro, complejo. Todo lo que ustedes se puedan imaginar de dificultad en un matrimonio lo había ahí. Pues yo lo cuento pues con permiso de mis papás. Entonces ellos se divorcian y yo estaba en la consagración. Entonces cuando pues una pareja se divorcia, dicen por ahí los hijos quedan carne de psicólogo, porque es real. O sea, el divorcio para un niño le marca la vida para siempre. Pero yo ya tenía a Dios. Pues yo tenía a Dios, entonces mi deseo al final era estar en Dios. O sea, yo siempre les decía, pues en todo ese proceso tan duro que ellos vivieron, que obviamente pues yo no los juzgo, pero yo siempre les decía, si ustedes fueran a un retiro, ustedes pues como que se darían cuenta que están cometiendo un error. Si ustedes fueran a un retiro, conocieran de verdad a Dios, se estarían dando cuenta que pueden corregirse, que pueden ayudar, pero pues obviamente mis papás nunca me escucharon, hasta muchos años después. Y mi proceso de consagración fue una cosa dura. O sea, yo les puedo decir, yo conocí a Dios y ¡pum!, se me arregló la vida. No, yo conocí a Dios y me complicó. Mis papás se divorciaron, mi hermano entró en un proceso muy complejo, muy, muy difícil. Mi casa era un colapso. Y mi única preocupación era que yo pudiera ir a la consagración. Y claro, mis papás de su dificultad me ponían 100 peros para ir a la consagración. Y yo pues de 12 años, ¿para dónde iba a coger? Si ellos no me llevaban, morí. Que 100 peros para ir a la misa, para participar de las actividades de las... Entonces, haz de cuenta que mi consagración duró un año. Haz de cuenta que yo duré un año en el purgatorio total. O sea, porque yo obviamente pues estaba en el purgatorio de la conversión, de dejar todas estas cosas, de pues intentar entender qué es la consagración, cómo se vive, y en esa edad entender que pues mi familia se estaba desmoronando. Wow. Entonces fue muy duro, pero pues tuve la compañía del Señor obviamente en ese momento. Y cuando yo me consagré, o sea, eso fue una lucha. Cada lección era yo sabía que si la lección era a las 7 de la noche, desde las 2 de la tarde tenía que comenzar diciendo, mami, por favor, llévame a la consagración, y a veces era no, y era súper duro, doloroso decir, yo quería ir, pero no pude. Claro. Entonces, bueno, así fue todo el tema de la consagración. Yo me consagré, y cuando yo me consagré, fue así. O sea, haz de cuenta que todo estaba destruido y Dios en esa consagración hizo esto. Mi papá se fue a vivir a otra ciudad, mi mamá ya entró en un proceso mucho más tranquila, pues, o sea, ya como que asimilando la situación. Aceptó el hecho de que yo fuera misionera de Lazos, porque ya como que aún era muy reacia, pues porque obviamente no lo conocía, no entendía muy bien de qué se trataba. Aceptó que yo fuera misionera de Lazos y yo ahí pude empezar pues como con más fuerza mi proceso como misionera y empecé, mejor dicho, yo iba a retiro cada 8 días, yo iba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Mejor dicho, mi vida se tornó pues en pos del servicio. Y aquí, porque nunca, o sea, el que les diga que la vida es perfecta, no amigos, la vida nadie es perfecta. En el colegio comenzaron a hacerme bullying por mi conversión. Pues claro, yo toda la vida estuve en ese colegio, pues como desde 4º grado, ya, haz de cuenta que estábamos como en 9º, y comenzaron a hacerme bullying por mi conversión, pero era un bullying extremo, o sea, un matoneo. Yo no tenía amigas, yo no tenía pues con quién hablar en el descanso, porque claro, mi mejor amiga, que fue al retiro en su momento, no, pues digamos que el retiro no le hizo el mismo efecto. O sea, para ella dijo, fue una experiencia bonita y ya, o sea, como que le dio igual. Y yo de hecho hice la consagración con ella, me consagré con ella, pero ella no digamos, no entendía mi proceso como misionera. Entonces ella era la más propicia al bullying, al matoneo en el colegio, o sea, me decían monja, deme la bendición, me hacían a un lado, a mí todos los trabajos me tocaron sola. Miren, yo tengo una foto de mi grado en que está todo el curso así junto y yo estoy acá. Como un honguito. Yo
Y así fue. Después, pues que había un prom de un viaje, pues espectacular. Yo dije, no, yo a ese viaje voy y pierdo mi alma, pues porque era un viaje como propicio para los vicios, los malos comportamientos. Entonces yo dije, no, yo no voy. No, eso fue otro bullying de un año, pues prácticamente. Entonces todo el año giraba en torno a ahorrar para ese viaje, hacer actividades para el viaje, pero como yo no iba, entonces yo no estaba invitada a nada, yo no participaba en nada ni nada, pero mi motivación era que yo cada vez que ellos, pues que recibía todos esos tratos en el colegio, yo el fin de semana iba a poder ofrecerlos por las almas que iban al retiro. Yo iba al retiro, mejor dicho, muchísimo. Ibas a servir, ayudando. A servir al retiro. Entonces era como, no importa porque yo voy a ir al retiro y voy a ofrecer esto y tal. Y Dios a su vez iba haciendo algo muy lindo. En cuanto ellos me iban diciendo monja, no sé qué, y entonces el tema, ¿no? Ay, usted nunca ha tenido novio, porque yo en el momento nunca he tenido novio, usted nunca ha dado un beso, usted nunca ha perdido la virginidad, entonces usted es una tonta, y no sé qué, y usted se viste como una monja, y todo eso que le dicen, y eso es real, y eso sí se lo dicen mucho a las mujeres, y probablemente a los hombres también que viven la conversión, pero todo eso yo lo compensaba con las historias que me tocaba escuchar en el retiro. Entonces ante él, tú eres una puritana porque nunca has perdido la virginidad ni te has acostado con alguien. Yo escuchaba un corazón roto en un acompañamiento en un retiro. Ante él, el mundo pues la discoteca y la fiesta y nos fuimos a esto, hicimos esto y no sé qué y ta. Yo escuchaba la historia en el retiro de en una discoteca me pasó esto, ¿sí me hago entender? Claro, sí, o sea, sí, Dios, ante la duda que se me iba presentando, Dios me iba respondiendo. Lograbas ver el contraste que se daba entre esas dos situaciones. Y Dios me iba respondiendo a través del servicio. Era muy especial. Y ya, bueno, luego de eso, pues yo salí del colegio, cuando salí del colegio yo le daba gracias a Dios. O sea, mi mayor honor en la vida era salir de ese colegio, de verdad, porque fue un momento muy duro, muy difícil de mi conversión. Y ya bueno, ya después pues fue avanzando el proceso como misionera, fue avanzando y yo entré a la universidad, que es otro escenario que no es fácil, o sea, no es fácil para los jóvenes que puedan estar escuchando este programa. No es fácil que le hagan a uno bullying por su fe, no es fácil que le cuestionen por su decisión de vivir en pureza, en castidad, en virginidad. No es fácil, no lo es, pero es la mejor decisión. O sea, es la mejor decisión que tú puedes tomar. Y te van a decir de todo, sí. Y te van a perseguir, sí, pero Dios va a responder. Ya cuando entré a la universidad, gracias a Dios, imagínense que en la universidad estudiábamos muchos misioneros. Entonces nos juntábamos para ir a misa, como que ya fue pues otra cosa, gracias a Dios. Y en todo ese proceso, o sea, ya como que el tiempo iba pasando y yo me iba dando cuenta que aunque yo en el momento inicial no había tenido tantas herramientas, yo había tomado la decisión correcta. O sea, que el seguir a Dios, que la conversión era la decisión correcta. O sea, era la mejor decisión porque, claro, uno ante un mundo tan hostil, uno ante un mundo tan difícil, uno ante un mundo que todo constantemente te está bombardeando de tantas cosas, uno decir sí quiero seguir a Dios de forma radical, sí quiero pues como servirle, amarlo, todo esto, pues es una lucha dura, pero Dios te va respondiendo en todo ese proceso pues de la universidad. Fue así más o menos que les cuento. Mis amigas de la universidad, yo hice amiguitas en la universidad y no muchar. Y ellas iban a comer conmigo y luego se iban para la discoteca. O sea, como que entendían que yo no era así. Y era muy lindo porque la vida de uno cuando es radical, cuando uno entiende que, o sea, puede hacer algo, la gente no tiene las mismas conversaciones a tu alrededor. O sea, realmente tú puedes como cristiano cambiar un ambiente, o sea, ayudar a que se propicie algo mejor. ¿Qué estudiaste? Derecho. Estudié Derecho y en el proceso luego vino la pandemia. La pandemia para mí fue lo mejor que me pasó en la vida porque no tuve que volver a la universidad. Y en la pandemia, pues ya el Señor me respondió. O sea, creo que me dio uno de los mayores regalos que yo puedo tener en la vida, que es una vocación, o sea, entender que yo toda mi vida me había formado para algo, había estudiado para eso que en ese momento Dios me regaló, que fue hacer parte de una causa pues espectacular. Y ya empezamos, pues mi vida se volcó en torno obviamente a Dios y al servicio, pero a la causa.
O sea, a la causa, a la causa, a la causa, a la causa, a servirle a Dios a través del mundo público, a servirle a Dios a través de la política. Yo no soy política, pues nunca he ocupado cargo público, pero a servirle a Dios en ese lugar. Dos preguntas. Primero, ¿cuál es la causa y qué es esto que arrebató a Salma de su vida normal, entre comillas, y la convirtió en lo que quizás le pueda dar sentido ahora a tu vida? Y segunda pregunta, tú hablas de política y en ocasiones hay ese, ¿cómo se dice? Como una frase en la que dicen fe y política no, pues son incombinables como agua y aceite, pero tú con esa manera de vivir tan radical tu vida de fe, ahora llega esto de la política, ¿cómo es que eso puede combinarse? Pues miren, la causa, resulta que yo conocí a un muchacho, un misionero, que seguramente los que han visto Rescatados por el Amor ya lo conocen. Yo conocí a Julián Hoyos de la forma más inesperada posible, porque... bueno, hay un paréntesis, a mí la política no me gustaba por todo lo que les conté de mi infancia, y yo he tenido pues como una familia que ha estado involucrada en política, algunos familiares, entonces a mí yo tenía una animadversión muy profunda por la política, o sea yo decía yo no quiero eso, en Colombia los políticos son los peor, mejor dicho, tal. Pero cuando yo conocí a Julián Hoyos fue porque pasó lo del bebé Juanse, yo no sé si ustedes se acuerdan, un bebé que la mamá lo abortó, pero el papá quería recibirlo. Entonces hubo todo un revuelo a nivel nacional de todo lo que había pasado con el bebé Juanse. Y yo tenía un monje, un monje agustino recoleto, muy amigo mío, pero que él era abogado. Y me llamó y me dijo, Salma, hay que hacer algo. ¿Cómo es posible que en nuestro país estén matando bebés? ¿Tú y a ya nosotros... estabas todavía estudiando? Sí, yo estaba en la universidad. ¿Cómo es posible que esté pasando esto en nuestro país? Nosotros como católicos no hagamos nada, están matando pues a los bebés en nuestros ojos y miren y tal. Y Juanse, cabe resaltar que era un bebé de ¿cuántas semanas? Era grandísimo, Juanse, ¿no? Sí, Juanse tenía por ahí 6 meses. O sea, ya estaba perfecto para nacer. O sea, imagínense el nivel. Y yo le dije, hermano, la verdad, pues sí, muy duro, pero yo no. O sea, a mí esa causa no me gusta. Yo a ese tiempo, yo ya llevaba por ahí 6 años en Lazos, yo nunca había ido a una marcha pro vida. O sea, a mí esa causa no me movía para nada, muy curioso. Entonces, me dice, hay que hacer algo, hagamos un blog. Y yo le dije, ay, hermano, yo no tengo tiempo, yo tengo otras cosas para hacer, nada. Yo le saqué 1000 excusas. Me dijo, no, entonces consigamos a alguien que nos haga el blog, porque él quería escribir como toda la historia de Juanse para que quedara registrada y tal cosa. Yo además, yo no conozco pues el caso bien, o sea, yo sé de qué se trata porque uno escucha, pero yo no entiendo bien el caso. Entonces me dijo, no, busquemos a alguien, ¿a quién buscamos? Pues él en su celo impresionante. ¿Lo conocías allá en Ibagué? Sí, él es de Ibagué. Entonces, pero él vive en Bogotá, entonces me llamó y a los días me mandó un video de Julián Hoyos y me dijo, Salma, este es el muchacho, no sé qué, pero un video de Juli debatiendo en Teleantioquia o Telemedellín, yo no me acuerdo. ¿Sabías que era misionero? No, entonces yo le digo, ¿y quién es ese muchacho? ¿Yo dónde me lo voy a sacar? Yo no sé, no tengo ni idea. Él debe ser de Lazos, no sé qué. Yo le dije, pero hermano, él en el debate no tiene la medalla. Yo le dije, pero ni tiene medalla, él no es de Lazos, yo nunca lo he visto, ni idea. Y a los días subieron un video de Juli dando un grupo de oración. Y el hermano me lo mandó, mira, él sí es misionero, no sé qué. Y yo, ay, hermano, y yo nunca en la vida, pues. Entonces yo le dije al Señor, bueno, le voy a ayudar al hermano a contactarse pues con Juli, pero ni idea pues quién es Julián, dónde está. Entonces yo le escribí a una misionera, hola, mira, es que estoy buscando el teléfono de este muchacho. Y la misionera me dijo, no, nadie puede dar el teléfono de Julián, pero no sé qué. Bueno, todo un rollo ahí muy chistoso. Yo le dije al Señor, bueno, si tú quieres ayudar al hermano y crees que esto es de Dios, pues, o sea, que esto es tuyo, Señor, que alguien aparezca con el teléfono y ya, amén. Pues al siguiente día, una misionera me escribe y me dice, hola, Salma, ¿cómo estás? Me dijeron que estás buscando el teléfono de Julián, míralo. Y yo dije, ¿qué? Yo dije, ay, no, ¿qué es esto? Bueno, entonces yo le escribí, Julián, ¿cómo estás? Mira, pasa esto, tanto. Y me respondió al segundo, sí, me encanta la idea, nos conversamos. Y entonces yo lo llamé ese día
Y él me contó toda la historia de lo que él quería hacer en ese momento. No, yo quiero hacer un think tank y que tenga... Pero yo le dije, mira, yo la verdad solo quiero que le puedas ayudar al hermano y mi Dios te pague. Y hasta aquí llegamos ya. Me dijo, no, pero ¿cómo se te ocurre? Esto hay que hacer algo, tengo esta idea, ¿cómo te suena? ¿Qué te parece? Yo le dije, bueno, no, en lo que yo pueda aportar, pues... Y en ese momento llegó la pandemia. Y en la pandemia nos metimos dizque a un club de lectura que él dirigía. Y leímos un libro que se llama El primer amor del mundo. De Fulton Sheen. De Fulton Sheen. Y ese libro comenzó a sanar mi corazón respecto a mi más grande herida, además pues obviamente del divorcio de mis papás, que era el tema político. Y yo iba comprendiendo que eso era algo grande, que era algo de Dios, que era algo que Dios me pedía, pero yo muy sin decirle a nadie, no sé qué. Y yo una vez dije en el grupo ese de lectura, dije, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? No sé qué. Y Julián dijo, ¿cómo así que ustedes? Esto es de todos, ¿cómo te ocurre? Yo no, Juli, yo no quiero. Y me dijo, Señor, te está llamando, es que, Dios mío, creo que es obvio. Y un día llegó con todo ya armado, dijo, no, vamos a hacer esto, y esto va a funcionar así, y no sé qué, y vamos a hacer un curso, y vamos a hacer una cosa y la otra. Hicimos un cónclave para decidir el nombre. Cada uno tenía que llevar sus propuestas. Al finalmente ganó la propuesta de Julián. Él llevó literal un tratado de por qué se tenía que... O sea, todos mandamos un mensaje y te dice que el Señor me inspiró tal cosa en el Santísimo y esta es mi idea. Cuando él manda su idea y era un chat infinito, Santo Tomás dice esto, San Agustín dice esto y San Pablo dice esto y no sé qué, y el nombre va a ser Conciudadanos. Entonces quedó Conciudadanos y comenzamos a avanzar. Y el primer intento de crecer fue un curso que se llamó Cooperadores de la Verdad. Y Juli dijo, es que no, eso es un curso para 200 personas, a mí me tocaba coordinar el curso. Cuando yo al Forms 3 días antes de la primera clase y veo que hay 5.000 personas. Wow. Y dije, o sea, esto es monstruoso, o sea, no dimensionamos qué estamos haciendo. Entonces nos tocó cambiar toda la logística, pues imaginarán, hicimos nuestro primer curso de 5.000 personas. A los días yo me iba para Argentina, pues yo estaba haciendo una especialización en derechos humanos. Dizque a graduarme, Juli me dijo, no te puedes ir a Argentina, gradúate por internet y bendito sea mi Dios, porque tenemos esta idea que es que personas como nosotros lleguen a los cargos públicos. Amigos, yo en ese momento les digo que yo veía eso infinitamente lejos. Además yo decía, faltan 4 meses, esta gente no la conoce nadie, nunca en la vida han sido políticos, nunca han hecho un cargo público. Salma, ¿por qué esa idea de Julián? Julián ya nos lo ha contado, pero quiero tu versión de la historia y según la lectura que tú haces, sí. Pues ya que viste el nacimiento desde la incipiencia de todo esto de Conciudadanos, ¿por qué el hecho de personas como ustedes para involucrarse en un mundo que es tan sucio, entre comillas, porque es la percepción que hay? Pues Juli decía algo que a mí me pareció lo más racional que yo he podido escuchar. Dios tiene que estar en todas partes. O sea, Dios no se puede limitar a nuestra comunidad, a nuestra casa y a nuestra vida personal. Si Dios no está en todas partes, nosotros ¿cómo vamos a cambiar el mundo? O sea, no es posible. ¿Y cuál es el lugar que más debería estar Dios? El lugar donde se toman las decisiones. Y ese es el mundo político, el mundo público. O sea, ese fue lo que yo entendí que Juli explicó en ese momento. Y fue, de hecho, en ese momento yo trabajaba con Conciudadanos pues de forma gratuita, voluntaria. Y Juli me dijo, es que necesito que te vengas a vivir a Medellín. Y yo le dije, no, renuncio. Y le renuncié. Le dije, no, tú estás loco, yo no me divagué. Y yo fui a la misa ese día y yo sentía que Dios me decía, es mi hijo. O sea, y yo salí de la misa y le dije, está bien, me voy. Y al otro día me fui. Me vine a vivir así como una loca. Me vine y comenzamos la campaña política. Pues Juli estaba ahí muy presente también. Fue muy, muy especial porque solo eran milagros por todos lados. O sea, yo solo decía, no es posible que esto sea un invento humano cuando yo veo que la gente que viene aquí a esta oficina, que es una oficina de una campaña política, se convierte. Que la gente cuando entra y se encuentra a Dios, que la gente ve en esto una esperanza para un mundo que no le está hablando a Dios. O sea, yo veía que la gente en ese escenario tan loco encontraba a Dios. Y no solamente era eso,
sino que además los resultados iban hablando. O sea, ellos iban creciendo. Lo que un candidato hace en 2 años, ellos lo estaban haciendo en 1 mes. Yo decía, y la gente se iba sumando y se iba enamorando de la causa. Y yo nunca voy a olvidar la noche anterior. Bueno, en la oficina pasaban milagros. Yo nunca voy a olvidar esta historia y se las voy a contar. De un muchacho que trabaja en el Pacto Histórico y fue a ayudarnos porque nosotros no teníamos idea ni siquiera cómo explicarle a la gente cómo votar, pues para que ustedes se hagan una dimensión de cuán ignorantes éramos. Y él fue a ayudarnos como a explicarnos todo esto, tal, pero muy desde el aspecto técnico, o sea, él no entendía la causa. ¿Alguien lo invitó? Sí, o sea, como que alguien le dijo, ayúdanos a estos pobres. Bueno, no para nada. que la gente entienda, porque como esto lo ven en otros países, el Pacto Histórico es el ala totalmente izquierdosa, la izquierda radical. Total. Ajá. Imagínense. Es decir, lo contrario a los principios que uno puede profesar como católico. Sí, entonces él era del pacto, o sea, había apoyado al pacto, pero iba a ser simplemente una asesoría técnica. Y él entró y nosotros hacíamos una oración en la mañana, pero yo no sabía quién era él, entonces yo lo invité a la oración y yo le dije, no, vamos a hacer una oración. Entonces él dijo, no, bueno, entonces yo hice la oración, Señor Jesús, y hacíamos unas oraciones específicas y tal. Amén. Bueno, entonces él empezó su charlita y toda su explicación, y cuando sale y le dice a la persona que le invitó que sí era pues como, dice, ¿sabes qué? Y lloraba y decía, es increíble que estos niñitos estén haciendo lo que estén haciendo y recen, y yo los voy a hacer todo con tanta claridad, con tanta transparencia, o sea, como que esto es increíble, y sin dinero, o sea, todo iba en contra. Yo quiero ese retiro, pues para hacerles el cuento corto, él fue al retiro, se consagró a la Virgen y ahora nos ayuda formalmente en la causa. Y se salió del Pacto Histórico, renunció a todas sus ideas, todos sus temas, y ahora está aquí con nosotros. Impresionante. Y así muchas historias de gente que iba a la oficina y decía, es Dios, o sea, no hay otra explicación. Y la noche antes pues, de las elecciones, que bueno, me alargué en esa historia, yo le decía a Juli, ¿tú crees que podamos llegar? Y él me decía, no sé, pero el Señor nunca pone a un hijo y lo deja ser vergonzado. Es que nosotros hemos hablado en el nombre de Dios y Dios no nos va a dejar botados. Pues amigos, al otro día el senador era el 7º senador más votado del país y el representante pues era representante de la Cámara, y nosotros solo llorábamos de la emoción, de darnos cuenta que todo lo que un día soñamos se estaba materializando. Y eso le dio al final sentido a mi vida, o sea, esa historia, otra historia que una feminista me golpeó en la cara, yo no sé si alguna vez la han escuchado, pero en todos esos ires y venires del mundo público, cumplir el sueño de que gente católica esté en la política, o sea, eso nos estremece el corazón. No solamente sucedió el milagro una vez, luego en las elecciones regionales volvió a suceder. Y yo fui encontrando el propósito no solo en mi vida espiritual, sino en de mi vida profesional, o sea, porque luego en todos esos procesos una feminista me golpeó en la cara, o sea, yo me metí a una marcha feminista, y cuando ellas estaban pintando la iglesia, yo salí, me les enfrenté y les dije, no hagan eso, no pinten la iglesia, y me golpearon en la marcha feminista. Y yo entendí, o sea, cuál era el propósito de que yo estuviera entre todo ese universo de temas, ¿no? O sea, de que los del Congreso, de que y yo descubrí que al final mi propósito eran las mujeres, ¿sabes? Porque yo me senté y dije, bueno, yo soy mujer, esta es una marcha por las mujeres, y ellas me han decidido golpear porque yo tengo una bandera diferente. Y entonces, ¿no? O sea, al feminismo le importan las mujeres, le importan sus ideas, le importan sus proyectos, pero no le importan las mujeres. Y cuando yo descubrí ese propósito, yo entendí el porqué de toda mi vida, entendí el porqué de haberme leído también esos libros raros, entendí por qué tuve que pasar por esa decepción de lo público, de la política, entendí por qué, digamos, tanto sufrimiento alrededor de encontrar tantas fallas pues como en mi familia, que pues obviamente ninguna familia es perfecta, pero pues pasamos por un momento muy difícil en ese instante. O sea, entendí por qué el Señor porque había tenido tanta animadversión a la causa de la vida, tantos años,
para luego comprender que el propósito eran las mujeres. Y por ahí vamos, pues ahorita estamos haciendo muchas cosas en pro de las mujeres, tenemos un podcast, tenemos un blog, hacemos contenido en internet, damos charlas, bueno, en fin, muchas cosas. Estamos escribiendo el libro sobre feminismo y es muy lindo porque uno se da cuenta de que a pesar de toda tu historia, o sea, Dios puede sacar algo bueno, Dios puede hacer algo bueno de ti. Y nunca te va a defraudar. O sea, yo nunca me he sentido defraudada por Dios. Jamás me he sentido defraudada por Dios. Porque hasta el momento Dios me ha dado todo lo que un día me prometió. Que el darle la juventud a Dios es hermoso, sí, y es muy difícil también. Que pasar por esos momentos duros, familiares, económicos, personales, sociales, sí, son muy duros. Pero al final, Dios te va a responder. O sea, Dios te va a recompensar y Dios no te va a defraudar. ¿Cómo ha transcurrido estos años de ya esa participación en política por parte de las personas que llegaron? ¿Qué se ha logrado esto para como decirle a la gente que no cree en el proyecto, que dice, ¿cómo es que hay un dicho por ahí? Una golondrina no hace verano. No hace verano. No hace verano. Y claro, pues alcanzaron a llegar dos. Entre los ¿cuántos senadores son? ¿Cuántos son en total en las dos cámaras? 100 algo, ay, no me acuerdo. Bueno, ese montón. 100 algo, háganme eso, cuenta. Dos personas con una idea como la que tienen, o como la que llegaron, y es el defender la vida, la familia, la mujer, frente pues a todo eso. ¿Qué se ha logrado que ustedes hayan dicho, aquí vemos la mano de Dios? Primero, pues dentro de lo que puedas decirnos. Claro, no. Primero, que ellos estén allá es el gran milagro. O sea, que ellos se sienten allá y pueden decir, soy católico y vengo a esto, ya es... Porque es que no había nadie que nos defendiera, o sea, no había nadie que pudiera hablar de nosotros con fuerza. Eso me parece fundamental. Segundo, la evangelización dentro del Congreso ha sido grande. O sea, ver la imagen de la Virgen de Fátima, ver que hacen la consagración a Jesús por María en la capilla del Congreso para quienes quieran, ver que celebran la misa y hacen el rosario cada 13, y ver que los 13 de cada mes. Los 13 de cada mes, y ver que no solo se hacen en el Congreso, sino ahora en consejos, asambleas, alcaldías. O sea, ver cómo Dios va llegando a esos lugares y los va transformando es impactante. Eso es el tema pues de evangelización. En términos ya prácticos, avanzaron con un proyecto de ley que se llamaba Kit Mamá Cuentas Conmigo. El proyecto fue aprobado, que era un kit que apoyaba a la mamá integralmente que tenía un embarazo en crisis para que no optara por la opción del aborto. El proyecto no fue sancionado por el presidente de la República, o sea, el presidente. Vemos que después del proyecto de ley necesitas como que el presidente dé un sello y diga sí, pero el presidente dijo que no. Pero el proyecto está ahí, o sea, el proyecto avanzó hasta el final. Es decir, que pasó todos los debates que tiene que pasar un proyecto, que a veces eso no es tan fácil como decir, ay, hagamos esto y se hizo. No, tiene que pasar unos debates, tienen que votar en la Cámara, en una de las, ¿cómo se llama eso? De las cámaras, luego al otro el Senado. Sí, o sea, todo es muy complejo. O sea, es un trabajo muy grande para tú lograr una cosa de esas, que me parece hermoso, pero también me parece que se han logrado contener grandes cosas. O sea, que viene una agenda que viene aplastando con los niños, con las mujeres, con la familia. Con la fe. Con la fe, y lo que han hecho estos congresistas es ser un muro de contención y detener esas agendas, que es lo que a mí me parece impactante. Ver el proyecto de cannabis que iba rapidísimo y de un momento a otro se cayó. Ver el proyecto de los inconvertibles que nos iba a prohibir hablar del homosexualismo y de todo el tema LGBT, y se cayó, y ver cómo las agendas de ellos se les están cayendo porque los que están ahí están siendo un muro de contención para decir, no, es que no queremos esto.
ver, no sé, hace pocas semanas se hizo la Convención Nacional Pro Vida, nunca en la historia había sucedido algo así. Ver la bandera de Salvemos las Dos Vidas ondearse en el Capitolio Nacional. ¿Una bandera de cuántos metros? No, pues 30 metros. Era gigante. Imagínense ver eso, ver a todas las organizaciones pro vida diciendo lo podemos lograr. Antes nosotros defendíamos, pero ahora los que tienen miedo son ellos. Antes nosotros éramos los que íbamos ahí como, pero ahora estamos atacando, porque estamos, o sea, convencidos de que podemos hacer cosas muy buenas. Entonces ellos lo que han hecho en Congreso pues es gigante, y también lo que se ha hecho en los consejos, lo que se ha hecho en las alcaldías, el ver que hay una persona de fe tomando decisiones al final, o sea, es un regalo enorme, y sin darnos cuenta, eso va evangelizando, eso va hablando de Dios. Nunca voy a olvidar un discurso que vi del concejal Brisbane, que seguramente ustedes lo han visto en Rescatados por el Amor. Y me acuerdo que estábamos hablando de la explotación sexual y comercial de los niños, niñas y adolescentes en el Consejo de Medellín. Y yo no sé, el Señor le inspiró a ese hombre allá a comenzar a hablar de la pornografía. Y a hablar de que el gran problema de la explotación sexual no es en sí mismo la explotación sexual, sino que eso tiene un origen, se llama pornografía, se llama impureza. Y ver cómo él comenzó a hablar con tanta vehemencia y todos los que estaban ahí solamente agachaban su cabeza. O sea, solamente podían llorar. Nadie se había atrevido a hablar de eso. Nadie. Nadie se había atrevido a decir, no estamos de acuerdo con la pornografía, no estamos de acuerdo con las ideas, las ideologías perversas, no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la eutanasia, no, de forma radical. Y no solo radical, sino de forma confesional. Y es que también Dios importa en este lugar. O sea, eso, créanme, es un milagro. Hace poquito vino un amigo español muy querido y nos decía, es que ustedes no saben lo que viven. En Europa, la cuna de la fe, nosotros hoy no podemos hablar de esto. O sea, para mí lo que yo veo es milagroso. O sea, no puedo creer que exista en su parlamento, él decía, pues en el Congreso, dos personas que vayan con su medalla y digan, yo creo en Dios. No existe en Europa hoy algo así. En cambio, ustedes aquí sí lo tienen. O sea, que de ustedes vendrá la salvación del mundo, quién sabe, porque no veo otro horizonte. Tú que estás más cercano de todo el trabajo que se hace y que el trabajo es casi que 24/7, porque el trabajo es increíble, contigo, con todos los que trabajan en Conciudadanos, que pues la gran mayoría son misioneros, en este trabajo ¿viven todavía el servicio a las almas a través de los retiros espirituales, o como quien dice, lo que los llevó allá? ¿Lo viven? Claro, o sea, por supuesto, obviamente, hagan de cuenta que después de los congresistas ir allá a debatir, se van para su retiro de conversión a servir, o sea, todos seguimos siendo misioneros, seguimos participando de todas las actividades, seguimos siendo católicos. Es más, estar allá nos obliga a nosotros, o sea, casi que es una obligación de vivir una vida de fe muy fuerte, porque el combate es demasiado grande y porque tienes que ser fiel. Imagínense si ustedes cuando son en el servicio de evangelización uno es visible, entonces la gente lo ve y dice, ay, mira, el que predica, Imagínense cuando es un servicio público, o sea, y si te ven todo el tiempo 24/7. Entonces, seguimos siendo misioneros, seguimos sirviéndole a las almas a través del apostolado, de la evangelización, de los retiros espirituales, de las consagraciones a la Virgen, o sea, seguimos siendo los mismos y con más fuerza. Solo que pues tenemos un apostolado, digamos, es una misión allá en el mundo público. ¿Cómo ve Salma el actuar de Dios en tu vida ahora? Es decir, ¿qué crees que es lo que Dios te pide en este momento? Y bueno, te digo a ti, pero en ti, a Conciudadanos y a esta obra y a esta causa que tú decías ahorita, una causa que le da sentido a mi vida. ¿Qué crees que Dios quiere con eso? Yo creo que Dios nos llama a ser fieles, porque la fidelidad da fecundidad. Cuando tú eres fiel, das fruto. Cuando no eres fiel, como dice el Evangelio, se poda y se muere.
Dios nos llama a ser fieles porque Dios ya nos dio mucho. Y nos llama a ser fieles en todo el trabajo que tenemos por hacer. O sea, porque el trabajo es mucho, todos los días es un día para trabajar más fuertemente. Pero Dios nos llama a la fidelidad. Pero sobre todo, más que a la fidelidad de pronto a una causa, a un lugar, a una institución, la fidelidad a Él. Y de saber que todo lo que hacemos es por Él. O sea, que Él es el inicio, Él es el durante y Él es el fin. Si nosotros nos mantenemos fieles y tenemos clara nuestra meta de que Dios es la causa principal y el artífice de todas las cosas, definitivamente no vamos a fallar. Eso, y obviamente pues uno ve a Dios actuando todo el tiempo, porque uno, o pues yo lo veo así, yo me siento muy limitada, muy pequeña, ¿no? Muy insignificante ante los leones que me toca enfrentar cada día, que uno dice, ay Dios mío, yo ¿qué estoy haciendo aquí? Uno ve que al final es Dios, y uno ve a los muchachos de Unión Familia y toda esta obra que uno dice, pues este era comerciante ayer y ahora cómo sale a dar ese discurso y cómo sale a decir eso y cómo avanza en las causas y cómo Dios le da eso, ¿no? Es Dios. Y lo que yo veo es al final dejar a Dios ser Dios. O sea, yo lo que digo es, Señor, yo no sé nada, yo hice lo que yo más pude, me esforcé, pero pues tú al final harás lo que tú quieras y hazlo tú, porque yo no puedo, yo soy limitada, soy pequeña. Esta es una vocación muy particular, la vocación que ustedes tienen, así como hay personas que se van de clausura, no todo el mundo somos personas que nos vamos a ir de clausura. ¿De qué manera uno, como, ¿cómo se dice?, estando como a este lado, puede sumarse a esa causa? Es decir, uno, por ejemplo, a las monjitas de clausura, uno les ayuda comprándole las galletitas, orando por ellas también. ¿De qué manera uno puede vincularse para que la obra de Dios que está haciendo a través de conciudadanos e iniciativas similares, pues tenga el fruto que Dios quiere que tenga? ¿Tú qué crees que uno, cómo puede vincularse? Bueno, primero obviamente con la oración, o sea, entendiendo que como que uno reza por los soldados que están en primera línea, porque, digamos, a veces puede que les den más duro. Primero con la oración. Segundo, como siguiendo mucho el trabajo, porque a veces la gente cree que uno aparece en campaña, hacer como, ay, voten por mí, pero antes, ¿qué pasó?, ¿no? Entonces, siguiendo mucho el trabajo, porque constantemente estamos publicando, diciendo, ay, no sé qué, hicimos esto, avanzamos con esto, tal. Que todo esto lo podemos ver a través de la red de Conciudadanos y Unión Familia, y que hay presencia en Instagram, y en todos lados. YouTube, Twitter y X, todo lado. Hacen programas de todos los tipos, o sea, eso. Como que uniéndose mucho, conociendo mucho de la causa. Y digamos, formándose también con nosotros, porque lo que nosotros hemos querido es que mucha gente, muchos católicos sobre todo, comprendan que esto no es una cosa tan aislada, o sea, que puede ser accesible a todos, así como comprarle las galletitas a las monjitas. En nuestro caso sería escucharnos, asistir a nuestros eventos si pueden, entrar a nuestras masterclass, o sea, entender un poco de qué hablamos, por qué hacemos lo que hacemos, o sea, eso. Y obviamente si quieren ser voluntarios de Conciudadanos, también pueden ser voluntarios de Conciudadanos. En las redes sociales pueden escribir. Si quieren ser voluntarios de Unión Familia, también pueden serlo. O sea, también a través del voluntariado uno puede sumarse, ¿no? Alguno dirá, no, yo no soy capaz de grabar un video, yo no soy capaz de hablar en un micrófono, pero yo sí tengo amigos a los cuales les puedo compartir la información. O yo puedo orar, que también es muy lindo, porque hay mucha gente que dice, yo no sé nada, yo no entiendo nada, yo estoy fuera, pues, pero yo rezo mucho por ustedes. Está perfecto. O hay gente que dice, no, a mí sí me gusta, yo quiero participar, quiero estar en las campañas, activo, tal cosa, también puede hacer parte. O sea, aquí están bienvenidos todos. De esa Salma que ahorita contabas, a los 8 o 9 años tenía pues toda esa vida, y esa Salma que está hoy aquí sentada, ¿cómo ves o cómo le agradecerías a Dios o de todo eso que ha hecho en esa Salma? No, pues no me alcanzaría la vida para darle gracias, porque Dios ha sido muy, muy bueno conmigo.
porque yo rápidamente me pude haber perdido. Yo rápidamente, o sea, yo me hubiera podido convertir en la feminista más radical del mundo en nada. Sí, o sea, yo pude estar, y cuando yo veo, aquí un paréntesis, cuando yo veo a las personas que están del otro lado, yo no las juzgo, porque yo pude ser ellas, muy fácilmente. Entonces no me alcanzaría la vida para agradecerle al Señor el bien que me ha hecho, pero sobre todo decirle que aquí voy a estar, con su ayuda, obviamente, pero que la vida tiene que ser para darle gracias por haberme salvado, por haberme rescatado. Para terminar, Salma, ¿qué decirle a, tú dices, estas mujeres que están pues luchando por esta causa, el feminismo y todo lo que hay detrás, que pues en lo que uno habla con muchas personas, tienen como un interés genuino de ayudar, pero que la causa es equivocada? Ahí mirando a la cámara, ¿tú qué le dirías a una mujer que tal vez esté en este momento luchando por esa causa, creyendo firmemente que es lo que hay que hacer? Mira, número 1, cuestiónate. Cuestiónate, porque si tu cuerpo permite que tú des vida, ¿por qué vas a matar eso que naturalmente sucede? Porque cuestiónate si realmente eres feliz. Cuestiónate si realmente estás persiguiendo lo que quieres o estás solamente siguiendo una idea. Pero la pregunta más importante que yo te haría hoy es: ¿tú eres feliz haciendo lo que haces? ¿Te sientes plena? ¿Realmente crees que estás dando la vida por una causa justa? Y si esa respuesta seguramente no es afirmativa, pues también aquí estamos para poder ayudar y encontrar juntas eso que Dios nos ha llamado a descubrir, que es a Él mismo. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era lazos ni qué. de tener una esposa de Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,